Muy buenos días, hermanos y amigos que nos están viendo a través de nuestro canal en YouTube. Que Dios les bendiga abundantemente y que nos libre a todos de este tiempo de pandemia, que nos evite cualquier complicación mayor. En esta mañana seguimos estudiando la serie de mensajes que hemos titulado Las características de una iglesia firme, y hemos basado estos mensajes en la carta del apóstol Pablo a Tito. Con esta serie de mensajes nosotros pretendemos identificar cuáles son estas características que debe tener toda iglesia firme. Cuando yo digo firme, cuando me refiero a una iglesia firme, lo que queremos decir es a una iglesia establecida en medio de un ambiente de orden y organización. La semana pasada nosotros estuvimos viendo que una iglesia firme se caracteriza por tener una sólida zapata. Y esta zapata se construye cuando los líderes y miembros de los ministerios en la iglesia hacen compromiso con Dios en 4 áreas distintas. Compromiso con el Señor, compromiso con el servicio a través del evangelismo, de la edificación y de la esperanza. Compromiso con la predicación de la palabra de Dios y compromiso con el discipulado. Estas son sólidas bases, claras, que el apóstol Pablo nos ha dejado bien establecidas para que podamos a continuación ver cuál es el propósito central, principal de esta carta. Dice el versículo 5, a mi juicio, el texto clave de la epístola. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en esta ciudad, así como yo te mandé. Vamos a orar. Buen Dios y amado Padre Celestial, venimos delante de ti en esta mañana, reconociendo tu grandeza, tu poder, tu amor, tu misericordia en nuestro favor. Padre, pedimos que nos perdones por las cosas que hacemos que están mal delante de ti. Queremos ser cada día más parecidos a tu Hijo Jesús. Gracias por enviarlo a morir en la cruz en favor nuestro. Padre, queremos que seas tú quien hables por medio de tu palabra y que tú nos libres de cualquier interpretación errónea. Y principalmente, Dios, que trabajes en nuestros corazones para que podamos aplicar en nuestras vidas lo que tú nos vas a enseñar. Todo eso lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El propósito central de la carta del apóstol Pablo a Tito es que las iglesias firmes y ordenadas tienen líderes calificados. Las iglesias firmes y ordenadas tienen un liderazgo calificado. Y siendo muy honesto con ustedes, yo pienso que pertenecer a la primera iglesia bíblica cristiana de Santiago es una ventaja para cualquier persona que vaya a predicar, a enseñar sobre esta epístola del apóstol Pablo a Tito. Porque podemos tomar nuestra iglesia como ejemplo, como modelo de lo que Pablo quiere mostrar a través de la palabra de Dios, de lo que es y debe ser una iglesia firme, ordenada, organizada, que ha escogido por medio de llamamiento de Dios a los líderes correctos y bien calificados. Yo estoy muy convencido, muy seguro de que tenemos la iglesia con una estructura semejante a la estructura que Pablo nos presenta en esta carta. No estoy diciendo con esto que tenemos una iglesia perfecta.
Tenemos áreas que debemos mejorar, muchas, pero pienso que vamos en el camino correcto. Y el camino correcto es a través de la palabra de Dios, de la predicación de la palabra de Dios y de la aplicación en nuestras vidas de lo que dice la palabra de Dios. Entonces es importante notar que Pablo está hablando específicamente en estos versos a los ancianos. Por esto que debemos entender quiénes son los ancianos, cuál es la función de los ancianos en la iglesia local. Versículo 5, que es el propósito de la carta. Lo primero es, y creo que muchos aquí estamos claros con esto, que tanto anciano como pastor, obispo, son palabras sinónimas. Se usan indistintamente para designar a una misma persona en una iglesia local. Y esto lo podemos entender leyendo unos cuantos versos dentro de su contexto en el Nuevo Testamento. Podemos ir a Hechos, capítulo 20 y verso 17, donde dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Qué pasó después? Si vamos unos versículos más adelante, vemos que esos ancianos que fueron llamados vinieron y se reunieron con Pablo y Pablo habló con ellos. Y parte de lo que Pablo habló con ellos está en el versículo 28. Puede ir al versículo 28 donde dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. En este mismo texto se traduce ancianos, obispos, para describir las funciones de un pastor. Está hablando de rebaño y del que dirige el rebaño. Entonces, tres términos para designar la misma persona, el mismo oficio. Noten que tanto aquí, en el libro de los Hechos, como en la carta a Tito y como en muchos versos en el Nuevo Testamento, se refiere a los ancianos en plural. Y esto nos permite entender que los ancianos, pastores u obispos, se refiere al mismo ministerio y que lo más correcto, hago el énfasis aquí, lo más correcto es que este liderazgo compartido sea de más de una persona. Liderazgo plural. Un cuerpo de ancianos, un cuerpo de pastores, un cuerpo de obispos, no sé cómo usted le quiera decir. Aquí en la primera iglesia bíblica cristiana de Santiago tenemos un cuerpo de ancianos, pero es lo mismo. No se confundan con eso. Misma palabra en el Nuevo Testamento para describir las tres distintas traducciones. Entonces, el liderazgo de nuestra iglesia y de muchas iglesias es un liderazgo de ancianos, tal y como lo enseña Pablo, tal y como lo enseña el Nuevo Testamento. ¿Por qué plural? ¿Qué razón? Es muy sencilla. ¿Quién pastoreará a los pastores? ¿De quién se apoyarán ellos cuando estén en dificultades ministeriales, emocionales, personales, de cualquier índole? ¿Con quiénes discutirán sus ideas respecto a dónde va la iglesia? ¿A cuáles son los siguientes pasos que debe dar la iglesia? Perfectamente puede venir un pastor domingo y cambiar cosas a su antojo si es el único líder que hay. Pero cuando necesita consenso, cuando necesita consultar, puede tal vez entender que la idea que tenía, que se escuchaba muy bonita en su cabeza, no es la idónea, no es lo que la iglesia necesita. Cuando tienes dos o más personas en el ministerio, es mucho más fácil trabajar en él. Es mucho más liviana la carga.
es mucho más fácil todo lo que te propongas. He dicho esto, quiero también aclarar, estamos introduciendo los versículos del 5 al 9, que es lo que nos corresponden para esta mañana, una diferencia entre lo que es un don y un ministerio o oficio. El pastorado es un oficio, es un ministerio, no un don. Ciertamente las personas calificadas para este ministerio deben tener diversos dones, importantísimos. Pero hay que hacer la diferencia porque un pastor, un anciano o un obispo va a estar asignado a una iglesia local. Los dones no. Usted tiene el don de la enseñanza, usted va a enseñar en cualquier iglesia que Dios le ponga. Pero usted no puede salir de aquí siendo el anciano de esta iglesia y ir a Estados Unidos a predicar o a congregarse en una nueva iglesia y ya usted tiene que ser designado anciano porque ese es su don. No, no. Hay una diferencia. Eso es bueno entenderla porque en algún momento nos sirve para poder comprender más profundamente las características que deben tener nuestros líderes, en especial los ancianos. Entonces, en esta mañana, y ya haciendo estas breves aclaraciones, vamos a ver que una iglesia firme se caracteriza por tener líderes calificados. Líderes calificados. Y vamos a volver al versículo clave, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y para que establecieses ancianos en cada ciudad, así como te mandé. Las iglesias en Creta necesitaban organización. ¿Por qué? Porque todas las iglesias nuevas, recientes, que se están formando y creciendo, tienen que tener un orden. Necesitan un gobierno local. Así como nosotros estamos en este periodo de transición, así como el país necesita una dirección, así como se necesitan diferentes ministerios, que de la educación, que del turismo, que de obras públicas y demás, la iglesia funciona de una manera similar, pero mucho más perfecta porque es diseñada por Dios. Entonces, Pablo en esta carta describe de alguna manera la estructura organizacional, pero él dejó esta estructura con mucha flexibilidad para que los líderes pudieran afinar los detalles y trazar el norte que es Cristo de la manera que más convenga a ese grupo de hermanos que se estaban reuniendo en esta iglesia. Eso es una regla general. Dicho esto, entonces podemos ver y notar qué tan importante es que el liderazgo de la iglesia esté bien calificado, no solamente a nivel intelectual y de conocimiento. Son las personas que van a trabajar en todas las decisiones importantes que la iglesia va a tomar. Son los que llevan la punta de lanza, son la cara de la iglesia. Y en estos versos, del 5 al 9, vamos a ver que los líderes que conforman una iglesia firme deben estar bien calificados en 3 esferas de sus vidas. 3 niveles, 3 esferas, 3 áreas donde ellos deben estar muy bien preparados, muy bien calificados. Y quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Este probablemente va a ser el mensaje más técnico de todo lo que vamos a estar enseñando a través del estudio de la carta de Pablo a Tito. No obstante, no deja de tener aplicaciones solamente para los ancianos o diáconos o líderes en general, sino para cada quien que está viendo y escuchando este mensaje. Aquí hay principios de liderazgo, modelos de líderes en el hogar, lo vamos a ver, en la sociedad, en esferas espirituales de enseñanzas,
Entonces, tome lápiz y papel y anote las aplicaciones que pueden servir para su casa. Todo hombre que está viendo que tiene familia debe ser el líder en su hogar, de su esposa, de sus hijos. Toda esposa debe sujetarse a su esposo y debe ser muchas veces líder de sus hijos, de otras mujeres. En sus empleos, ustedes pueden tener posiciones de liderazgo. Tome nota también que lo que Dios está ordenando para la iglesia y cómo debe estructurarse y cómo deben ser sus líderes, puede servirle de mucho, puede servirnos de mucho en nuestros trabajos seculares. Entonces, tres esferas, y vamos a empezar de una vez con la primera de ellas. La esfera social, versículo 6. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Irreprensible significa sin culpa, literalmente, que no tiene culpa. Pero la idea en el versículo aquí tiene más que ver con que el líder no tiene faltas graves, visibles, muy notables, que lo pueden poner vulnerable frente a la sociedad. Recuerden que dijimos que los ancianos son la cara de la iglesia. Son el punto de referencia. Cuando a mí me preguntan a qué iglesia asistes, dónde te congregas, yo voy a la primera iglesia bíblica cristiana de Santiago. Esa es la que está en la hermana Mirabal. Sí, esa misma es. Ahí es que está Marino, ahí es que está Alejandro, el doctor, no, pero el ingeniero. Son cara de la iglesia, son referencia. Imagínese usted que la iglesia tenga líderes con cola que le pisen, con reproches muy notables. Pero ahí es que fulano es el pastor, pero es un estafador. Dios cuida la reputación de su iglesia, protegiendo y preservando el liderazgo con personas que estén calificadas en todos los niveles. Entonces, a nivel social, el líder debe ser irreprensible ante los demás. Eso es un subpunto de ese primer principio que hemos visto. Debe ser irreprensible ante los demás, en la sociedad, en los medios donde se desenvuelve. Es importantísimo cuidar esto. Ya dije al principio, el ancianado, pastorado, es un oficio. Pero todos estamos llamados a ser irreprensibles. Porque nosotros queremos reflejar la gloria de Dios a los que no conocen a Cristo. Usted no sabe si mañana Dios le llama a ser cabeza de ministerio, de iglesia. Usted no sabe si Dios te va a llamar mañana a ser la cabeza de tu empresa. De seguro ya Dios te llamó a ser la cabeza de tu familia. Probablemente no estás cumpliendo con ese rol. Desde jóvenes, las personas van desarrollando características que lo identifican como un líder. Pero ser irreprensible es muy importante, imprescindible. Debe ser clarito en sus transacciones y en su manera de actuar ante toda la sociedad. Una iglesia no puede tener un líder con cola que le pisen. No debe tener un líder con cola que le pisen. En segundo lugar, dentro de ese mismo ambiente social, esfera social, el líder, el anciano principalmente en esta carta, pero el líder de manera general, debe ser irreprensible ante su familia. Y este es uno de los puntos más difíciles, porque ante nuestras familias somos como somos. Debemos ser íntegros, sí,
La familia ven tal cual somos, tal cual somos. Esta es probablemente la prueba más dura dentro de esta característica que debe tener el líder en la esfera social. Y mire cómo dice el versículo 6, la parte B, marido de una sola mujer. Aquí podemos anotar también otro subpunto dentro del subpunto, valga la redundancia, un esposo ejemplar. Todo líder debe ser un esposo ejemplar. Los ancianos deben ser esposos ejemplares. Dice el texto, marido de una sola mujer. Bueno, en la interpretación de este texto hay varias posiciones, muchas con afinidad una con otra. La idea principal y lo que quiero dejar bien establecido, porque no estamos en un estudio bíblico doctrinal puramente dicho, es que el líder debe ser un esposo moral, un esposo fiel, ejemplar, que no crucen pensamientos pecaminosos contra su mujer, que está siempre al lado de ella, en todos los sentidos, espiritual, sexual, económico, relacional, en todas las esferas del matrimonio. Debe ser un esposo ejemplar. Ya por ahí se encontrarán cuando estén revisando y estudiando sus comentarios y otras cosas para que puedan profundizar en la carta, que hay posturas donde dicen que si una persona enviudó, entonces no puede ser anciano, pero aquí me parece que no es lo más importante. Aquí lo más importante es que todo líder debe ser un esposo ejemplar, fiel a su mujer, que no tenga ojos alegres. Y Pablo lo dice desde el principio, el primer capítulo, y lo está mandando a Tito que lo busque así a los líderes. ¿Por qué? Porque la mujer es la principal causa, las mujeres, por la que los líderes de las iglesias son descalificados. ¿Cuántos pastores, cuántos ancianos, cuántos líderes famosos han dejado caer su ministerio por causa de las mujeres? Porque no se enfocaron en la suya, porque no fueron maridos de una sola mujer. Y no debemos escupir para arriba. Esto debe caracterizarnos, pero debemos enfocarnos en Dios y desviar la mirada del mundo. Todo el que aspire a ser un líder calificado en cualquier área de liderazgo que le ponga Dios, en la iglesia, en el ministerio, en el trabajo, en la casa, donde sea, usted debe ser un esposo ejemplar. También, y lo dice la parte C del versículo, y lo puede anotar ahí, debe ser un padre ejemplar, irreprensible ante su familia, siendo esposo ejemplar y padre ejemplar, teniendo hijos creyentes. Dice la parte C, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Yo quiero explicar un poquito esto. Quiere decir entonces que si los hijos del anciano no son cristianos, entonces él no está calificado para ejercer esa posición, ese oficio. No está diciendo esto, porque la salvación es individual. Creer en Cristo depende de cada quien. La idea aquí tiene que ver con un sentido de confianza en ese líder que es su papá, lo que va a permitir esa armonía y va a evitar que haya rebeldía. Y parece ser, muy probablemente, con mucha seguridad, que también está delimitando los espacios. Los hijos a los que se refiere el apóstol Pablo aquí tienen mucho que ver con los hijos que están bajo el techo del padre. ¿Cuántas historias en la Biblia hay? El hijo pródigo se fue de la casa, problema de él. Pero mientras la autoridad la tenga el padre en su hogar, el hijo debe estar en una relación de confianza. Esta es la idea de un padre ejemplar. Y esto se logra cuando el padre
se enfoca en Dios para liderar su familia como Dios lo ordena. Segunda esfera en la que los líderes deben estar muy bien preparados, muy bien calificados, es en la esfera personal, versos 7 y 8. Miren, los líderes deben trabajar en la sociedad, con su familia, que sean irreprensibles, eso es muy correcto, muy bueno, pero es tanto o más importante la esfera personal, cuando tú trabajas con tu corazón, con tu alma, con tu vida, con tu forma, contigo mismo, con tu carácter. Hay 2 versículos dedicados a esto. Dicen los versos 7 y 8, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. ¿Cuántas cosas ha dicho ahí que debe tener el líder? Y esto es muy personal. Y esto es parte de la calificación que debe tener, de las competencias, por decirlo de alguna manera, si queremos irnos al sector laboral, que debe tener un líder dentro de la iglesia. Y estos versículos se pueden dividir en 2 listados. Un listado de vicios que debe evitar el líder y un listado de virtudes que deben acompañar al líder. Y vamos rápidamente a ver el primer listado. Los vicios que descalifican a un líder. En primer lugar, la soberbia. Dice el versículo 7, la soberbia no debe ser soberbio. No voy a abundar mucho porque el tiempo entonces no nos daría, pero cuando dice no soberbio, la idea es evitar la arrogancia. Evitar la arrogancia. A veces estamos en una posición de liderazgo y nos creemos superiores. No aceptamos críticas. Todo lo contrario. El líder que quiere hacerlo bien delante de Dios debe evitar ser arrogante. Debe buscar críticas porque desea mejorar. Segundo lugar, la ira es otro vicio que descalifica al líder. No iracundo, dice la palabra de Dios. Principalmente la idea de esto es que el líder no se enoje pronto. Porque usted no va a encontrar nunca un líder que no se enoje. A cualquiera lo sacan de quicio. Y recuerden que por lo general, la mayoría de líderes en el mundo entero, en las ramas seculares, espirituales, de la iglesia, donde sea, tienden a tener, valga la redundancia otra vez, un carácter colérico. Entonces son personas que normalmente responden y pueden tener la tendencia a airarse. Pero la idea de lo que el apóstol está diciendo aquí es que no lo haga pronto, que pueda tener paciencia antes de entrar en este estado que puede ser muy perjudicial. Otro vicio, el alcoholismo. Podemos poner aquí, si lo queremos hacer como un listado, las dependencias. En específico estaba hablando no dado al vino, pero la idea también puede o tiene que ver con las dependencias, las cosas que te quitan a Dios como norte y ponen otro Dios como el alcohol, las drogas, el dinero. Miles de dependencias pueden haber por ahí. El hecho de que diga no dado al vino ahí nos permite que podamos abundar, y aquí ya lo han hecho en mensajes anteriores, sobre el tema del cristianismo y el alcohol. Miren, las iglesias en República Dominicana, en Latinoamérica, tienen una gran influencia de los misioneros norteamericanos, los cuales, por cultura y otras razones, son totalmente alérgicos a todo lo que tiene que ver con alcohol. Independientemente de que esto sea lo más correcto, el vino que usaban en los relatos de la Biblia tenía alcohol,
muy similar los grados a lo que tenemos hoy en día. La idea aquí es que ese no sea tu pasión, que eso no sea lo que te domine, que eso no sea por lo que te caracterices. Y podemos hablar mucho más sobre esto en otras ocasiones, pero la idea es esta, que no tenga dependencias. Cuarto lugar, que no sea pendenciero. Y hay que explicar también esta palabra, porque la idea de la palabra en el original tiene mucho que ver con que no sea un huelguista. Esa sería tal vez la traducción más literal, un huelguista. Uno que esté por cualquier cosa que pase haciendo una revolución en la iglesia. Porque tal hermano dijo tal cosa, mira, y busca, y el otro hermano, y vamos a confrontarlo, y vamos a decir qué, y todo un alboroto, y todo una preocupación, y todo un lío. Que no sea violento en sus formas. Que sea una persona equilibrada. Quinto lugar, que no sea codicioso y sigue la misma línea, que maneje con honestidad sus finanzas. ¿Por qué? Porque Dios le está poniendo en sus manos la dirección de una iglesia que ofrenda, que recibe ingresos. O sea, una persona codiciosa que no maneja sus finanzas con mucha honestidad es un peligro ponerlo como líder. Esto puede ser un pequeño resumen de los vicios que debe alejarse un líder, de los que el líder debe alejarse. Pero hay otro listado aún más grande que tiene que ver con las virtudes que acompañan al líder, las virtudes que deben caracterizar a ese líder. Dice el versículo 8, hospitalario. Tengo que hacer también una aclaración, me gusta hacerla porque es importante esto. Recuerden que en aquellos tiempos venían personas enviadas para trabajar con las iglesias. Entonces, habían líderes, especialmente en Creta, donde habían muchos paganos, muchas personas complicadas, por decirlo de alguna manera, que no querían recibir a los enviados de Dios. Entonces, el líder que quiere que su iglesia eche para adelante, que crezca, que más personas lleguen a Cristo por medio de la predicación del Evangelio, tiene que darle lugar a las personas que vienen a ayudarle. Esa es la primera idea del verso, pero podemos extender la palabra en todo su sentido y debe ser una persona que reciba a cualquiera. Segunda virtud que debe acompañar al líder, debe ser amante de lo bueno, de las cosas correctas, de lo bien hecho, de que las cosas salgan bien, que busque el bien de todos, dentro de la iglesia y fuera también. Debe ser sobrio. Si vemos muchas de estas se enfrentan con la otra, no alcohólico, sobrio. Debe ser una persona que tenga un buen juicio sobre la realidad, sobre lo que está pasando, que esté claro, que tenga la mente bien aterrizada. No podemos tener líderes que, para tratar de extremarlo un poquito, un líder que tenga demencia. Por más santa que haya sido su vida, ya está con una mente distorsionada y eso va a crear problemas. Entonces debe tener mucha sobriedad, muy buen juicio de alguna manera para que me entiendan. Y esto debe acompañar a todo líder que vayan a poner en una iglesia llamado por Dios. Cuarto lugar, debe ser un líder justo, equitativo. Todos somos hermanos aquí en la iglesia. Todos los miembros de esta iglesia somos hermanos. Y si Marino tiene preferencia conmigo, cuando yo tengo un problema con el otro, si él no es justo, va a estar a favor mío y quizás lo está haciendo mal. O si Alejandro tiene favoritismo con fulano, cuando fulano tenga problemas con Mengano, entonces si no es un líder justo, va a tener problemas. Entonces debe ser equitativo, debe tener un nivel muy alto de la justicia. Y esto lo logra porque los líderes que Dios pone en la iglesia son personas que están comprometidas con el estudio y la aplicación de la palabra de Dios en sus corazones. Y eso es parte de lo que Dios hace y trabaja en cada líder. Quinto lugar, debe ser santo.
Y esa santidad práctica debe practicarla día a día. Debe ser un líder que está apartado para Dios. Dios no quiere líderes contaminados, líderes amarrados al pecado. No, no lo quiere. Dios quiere personas que anden en santidad para que trabajen en su obra. Y por último, hay muchas más, pero estas son las que Pablo hace énfasis. Debe ser dueño de sí mismo. Esta está muy clara, muy evidente. Debe tener dominio propio. Estos son los listados que no deben y sí deben tener los líderes dentro de la iglesia. Y por último, la tercera esfera es la esfera doctrinal. El líder debe estar bien calificado a nivel de la sociedad y con su familia. A nivel personal, pero muy importante, a nivel doctrinal. Versículo 9, terminando ya. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Yo no puedo saber cuál de todas estas esferas es la más difícil. Cada una tiene sus asuntos, pero esta es muy importante. Y es que todos los creyentes estamos llamados a estudiar de manera correcta la palabra de Dios para ponerla en práctica en nuestras vidas, pero muy en especial líderes. Hay tres principios que podemos sacar de este verso, tres características de este punto, de esta esfera. La primera es que el líder debe estar comprometido con la verdad, con la sana doctrina, compromiso con esto. ¿Cómo así, Alberto? Bueno, todo líder debe aprender, principalmente ancianos, maestros, predicadores, personas que están en posiciones dentro de la iglesia donde tienen que enseñar acerca de la palabra de Dios. Tiene que buscar la manera de conectarse con Dios. Y a la hora de abrir la palabra de Dios y buscar un texto que va a estudiar, debe pedirle a Dios que quite, y esto es difícil, pero se logra, que quite de su mente cualquier concepto preconcebido y que sea Dios que le hable y que invierta dinero y recursos en la manera correcta de enseñar esto para que otras personas puedan entender. En la manera en que el líder se compromete con Dios, pidiendo a Dios no que le apoye en sus puntos de vista sobre un texto para demostrar que tiene la razón sobre otra persona, pidiéndole a Dios que sea el punto de Dios el que Él quiere enseñar. Tal vez aquí me fui un poquito profundo, pero la idea de manera general no es tan difícil, porque tenemos doctrinas fundamentales en las que todos estamos de acuerdo. La Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la salvación que es por fe en Cristo solamente. Si aquí viene un líder diciendo que es fe en Mahoma o en no sé quién, ese no puede compartir ni puede estar en esta iglesia. Hay doctrinas fundamentales en las que todos debemos estar 100% de acuerdo. Es verdad, es cierto que tú puedes tener uno que otro punto secundario que no afecta tu salvación ni tus principales creencias, pero el líder debe enfocarse en conectarse haciendo compromiso con Dios para poder enseñar correctamente su palabra. En ese mismo sentido y en ese mismo orden, en segundo lugar, debe usar la palabra de Dios para animar la parte
B del verso dice, para que también pueda exhortar con sana doctrina. ¿Por qué es tan importante la sana doctrina? Porque voy a poder explicarle y exhortar a otros hermanos con lo que Dios realmente quiere decirle en medio de su situación. Si Cristo no es Dios, si Jesús no es Dios, cualquiera que ponga su fe en Él está totalmente perdido. Y yo como predicador y los ancianos como líderes principales de la iglesia deben estar muy claros y conscientes de esto. Porque aquí llegan muchos con los corazones quebrados, sin esperanza, porque no saben a dónde van. Y acuden aquí pensando que tal vez pueden tener una respuesta. Pero si aquí le dijeran, no, que tú tienes que hacer esto, esto y aquello, lo cargas más. Pero cuando tú le dices, mira, Dios se hizo hombre y se identificó contigo, conmigo. Y lo que tú has hecho malo, Él te perdona. Porque Él pagó el castigo que te correspondía a ti, que es la muerte. Y tú creyendo, confiando en eso, puedes recibir ese pago y tener vida eterna. Pero si Cristo no es Dios, doctrina fundamental, Él no puede hacer eso porque no tiene poder para hacer lo que está prometiendo. ¿Me explico? Sobre cada exhortación importante que hay en la palabra de Dios, debe haber una correcta interpretación de la sana doctrina para poder exhortar y animar. Qué contento me siento de saber que tengo seguridad a dónde voy luego que yo muera. Y más ahora con este coronavirus. Debe usar la palabra de Dios para animar a las demás personas y a los miembros de la iglesia. Y en último lugar, pártese de este versículo, debe saber detectar y corregir las falsas enseñanzas. Dice, y convencer a los que contradicen. A todos, principalmente a las personas que tal vez están trabajando con grupos pequeños, con células. Los ancianos, por supuesto que sí, claro que sí. Pero a todos los que de alguna u otra manera se han involucrado en los ministerios donde deben enseñar a otras personas, han tenido que enfrentar errores comunes que nuevos creyentes y personas que han sido erróneamente adoctrinadas llevan a ti. Entonces, tú como líder de célula, de ministerio, de la iglesia, debes estar capacitado para identificar cuando esta persona se equivoca, en amor, corregirla y convencerla. Dice Albert Einstein, decía, porque ya murió, que tú dominas un tema cuando eres capaz de explicárselo incluso a tu abuela. De esa manera debemos manejar la sana doctrina. De esa manera debemos manejar la verdad de Dios. Porque cuando la entendemos al dedillo, podemos explicarla más correctamente. Cierto que no está en ti el poder de convencer a los que no son creyentes. Pero si dominas bien, tú vas a poder ayudar a los creyentes a salir de algunas dudas y ayudarlos a entender mucho mejor lo que dice la palabra de Dios. Y ya para culminar y hacer un pequeño resumen, o más que resumen, algunas acotaciones finales. Sé que me enfoqué mucho en el liderazgo en la iglesia y en el liderazgo con los ancianos, pero estos principios se pueden extrapolar perfectamente a tu familia, a tu trabajo. En el trabajo tú tienes que liderar personas, incluso cuando tú estás en un puesto, yo no quiero decir sin importancia, todos son importantes, pero cuando estás ingresando como jovencito a un nuevo trabajo y tú miras al presidente de la empresa, al gerente, al subgerente, al encargado, y tú quisieras llegar ahí, debemos aprender a ver el ejemplo de Cristo. Donde quiera que te encuentres, en tu trabajo, en la iglesia, en cualquier lugar, tu norte no es la posición de líder, tu norte es la posición de servicio. Entonces quise traer
algunas diferencias entre un líder enfocado en el servicio y un líder enfocado en ser un jefe. Y pienso que son ideas que podemos sacar del modelo de liderazgo de Jesús y de lo que Pablo quiso transmitirle a Tito que dejara en las iglesias que estaban empezando a formarse y a desarrollarse. Entonces, para hacerlo rápido, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir primero una característica de un líder siervo y cómo los están haciendo de manera incorrecta los líderes que están jefeando, que están siendo autoritarios. El líder siervo se enfoca en servir. El líder jefe se enfoca en mandar. El líder siervo se enfoca en la gente. El líder jefe en la regla, en la norma. Mientras que el siervo ayuda a llevar la carga, el jefe quiere un cargo. El siervo, el líder siervo, entrena, acompaña a los que no están listos. El jefe los despide, los saca, no le da chance. Mientras que el líder siervo trabaja para que las cosas sucedan, el jefe observa mientras están sucediendo porque otros están haciéndolo por él. Mientras que el liderazgo de servicio prepara su reemplazo, el liderazgo de jefes autoritario golpea a los que él cree que pueden ser su reemplazo. Y finalmente, y muy importante, el líder siervo busca que sus discípulos se parezcan más a Jesús. El líder jefe busca que sus discípulos se parezcan más a Él. Mis hermanos, esta carta es preciosísima porque podemos ver cómo Dios delega la administración de su iglesia preciosa, comprada a un precio incalculable en personas imperfectas como nosotros. Tenemos líderes en esta iglesia imperfectos. Tenemos 2 ancianos imperfectos que están siendo perfectamente manejados por Dios para guiar esta iglesia a que más personas se acerquen a Cristo y sean desarrolladas aquí dentro. Oren por sus ancianos. Oren por sus líderes. Y los que tal vez no están en una posición de liderazgo en la iglesia o en su trabajo, tienen un rol en sus hogares. Pidan a Dios que les dé la valentía y el coraje para desechar los vicios que te están arrastrando y para que te acompañen y busques las características que necesitas para ser ese líder. Y termino leyendo en el Evangelio de Marcos, capítulo 10 y verso 45, las palabras de Jesús. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Damos gracias, Dios, por la iglesia que nos has dado. Padre, a veces vemos personas que se desmotivan, desaniman, muchas veces porque no están de acuerdo con los líderes en las iglesias que tienen. No nos cambien los líderes, Padre, cámbianos a nosotros. Gracias porque has puesto en nuestra iglesia líderes siervos. Al mismo tiempo te pedimos por las iglesias hermanas, para que puedan tener este modelo de liderazgo bíblico. Oramos muy especialmente, Dios, por los miembros de esta iglesia, que puedan ser ejemplo en sus casas, ante los demás, en sus trabajos y en la iglesia.
Padre, que tú nos prepares para ser servidores y no jefes. Mi Dios, que si alguien está escuchando, no tiene a Cristo en su corazón, no ha tenido el privilegio de manejarse en medio de una congregación donde el modelo de liderazgo es el servicio, toca esos corazones. Tú siempre, mientras estamos con vida, das la oportunidad de aceptar el regalo del líder siervo más grande y poderoso que es Jesús. Oramos por esas personas que no tienen a Jesús en su corazón, para que tu Santo Espíritu dé convencimiento de pecado y puedan venir a tus pies y puedan entrar en la dinámica de una iglesia firme porque tiene líderes calificados. Todo esto lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.